Eh, Buenos días a todos, buenos días a los que ya estaban aquí y a los que acaban de llegar. Bueno, vamos a continuar con la actividad del coloquio y en este momento pues nos vamos a enlazar con la actividad en colaboración con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. En esta ocasión, pues tenemos la presentación de la Red Nacional de Investigación sobre Lenguas Indígenas, RENILI, en sus nodos noreste y noroeste, eh, que va a estar a cargo de la doctora Violeta Vázquez Rojas Maldonado, quien nos acompaña este día. eh, es subsecretaria de Ciencia y Humanidades de la CECITI. La dinámica va a ser, bueno, primero la doctora Violeta nos va a hacer una presentación de la red y después vamos a abrir un espacio, vamos a comentar algunas cuestiones, la doctora Edna Pascasio y yo como miembros de la red, y también va a haber oportunidad para realizar un par de interacciones con otras personas del público. Bueno, sin más, les pido un aplauso y le doy la palabra a la doctora Violeta Vázquez Rojas. Muchas gracias. Quiero agradecer a los organizadores de Aridolingua y a todos sus asistentes la oportunidad de presentar esta información dentro del marco de este importante congreso. Nosotros el 18 de febrero de este año lanzamos la invitación a conformar una gran red nacional de investigación sobre lenguas indígenas. La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación trabaja con este modelo de redes y trata de impulsar redes de investigación para resolver problemas nacionales. Uno de los grandes problemas que nos aquejan, como ustedes saben, es el desplazamiento de las lenguas indígenas. Y creemos que en México, bueno, no creemos, hemos confirmado que en México tenemos una enorme capacidad de investigación al respecto, y el propósito de crear esta red es pues también que todos estos investigadores e investigadoras se conecten entre ellos y a través de unas ciertas actividades que ahorita voy a describir podamos pues conjuntar nuestras capacidades para tratar de contribuir a revertir en la medida de lo posible el desplazamiento de las lenguas indígenas. ¿Qué es la red? Le llamamos RENILI a esta Red Nacional de Investigación sobre Lenguas Indígenas. Es una red de colaboración que trata de articular a especialistas, a comunidades. También una de las características de la investigación lingüística en México es que está muy estrechamente vinculada con las comunidades. Muchos de los investigadores pertenecen a las comunidades donde trabajan o bien están directamente vinculados y vinculadas con ellas. Queremos también vincular a estos investigadores e investigadoras con tomadores de decisiones y con ciertas actividades o bueno, cierta acción territorial, de manera que, digamos, podamos tener reportes en tiempo real de la situación sociolingüística de las distintas comunidades en donde trabajamos. Y por último, también es una red que va a propiciar el fortalecimiento de capacidades, tratando pues de transferir conocimiento entre especialistas. ¿Quiénes integran esta red? Identificamos 5 perfiles que son a quienes hemos invitado. O sea, si ustedes se identifican con alguno de estos perfiles, son muy bienvenidos, y si no se identifican con uno de esos perfiles, son también muy bienvenidos a proponer algún otro que se nos esté escapando. Pero la red es una red de investigadoras e investigadores académicos de distintas instituciones de educación superior, centros públicos de investigación, etcétera, que se dedican al estudio y la documentación de lenguas indígenas nacionales. Y también reconocemos un perfil parecido pero distinto, que son los investigadores que llamamos comunitarios, que son personas que también hacen ciencia, pero en este caso hacen ciencia aplicada a realidades lingüísticas específicas. Muchas veces pertenecen a las comunidades o son hablantes de estas lenguas. También en otros ámbitos se les conoce como activistas. Nosotros creemos que además de activistas, pues también estas personas tienen una capacidad investigativa que hay que reconocer. También tenemos un perfil de especialistas en enseñanza, no solamente docentes, sino también pedagogos, todas las personas que han desarrollado capacidades para enseñar lenguas indígenas como primeras o segundas lenguas.
Otro perfil interesante al que también convocamos es a los desarrolladores tecnológicos que se enfocan en procesamiento del lenguaje natural, con énfasis en tecnologías para lenguas nacionales, lenguas indígenas nacionales. Y por último, un perfil de creadores o especialistas en diversas artes. ¿Qué hace la red? Pues la red es como su nombre lo dice, es una herramienta de vinculación. Y hemos identificado 5 posibles actividades, digamos, más específicas o tipos de actividades. Por un lado, estamos conformando un repositorio de investigación y enseñanza, porque sabemos que hay muchísimos materiales de enseñanza de lenguas indígenas, pero que están dispersos o que no sabemos dónde están, o no sabemos cómo acceder a ellos, o que no están digitalizados o que no están accesibles. Entonces estamos conformando, y aquí nos está ayudando mucho, por ejemplo, Alonso Galván de Lina, también Rodrigo Romero de la UNAM y otros investigadores e investigadoras, para almacenar y organizar recursos, herramientas para la enseñanza y también herramientas de investigación. También hay muchos repositorios de investigación que nos gustaría poder, digamos, a los que nos gustaría poder acceder desde un mismo lugar. Otro de los ámbitos en los que queremos también fortalecer capacidades es en los desarrollos tecnológicos, como lo dije, ¿no? ¿Por qué no podemos desarrollar modelos grandes de lenguaje o inteligencias artificiales en lenguas indígenas? Pues en gran medida es por falta de datos primarios. Y entonces queremos llamar a la gente a conformar grandes repositorios de datos, de datos audiovisuales, de textos transcritos, etcétera, que puedan servir como insumo para el desarrollo de algunas herramientas tecnológicas. Otro de los puntos que queremos destacar es este que le llamamos el Observatorio Nacional de Lenguas en Riesgo. Aquí de lo que se trata es de monitorear la realidad sociolingüística de cada una de las comunidades en las que estamos, porque digamos que casi siempre que hablamos de la situación sociolingüística de México nos referimos a los datos del INEGI. Y los datos del INEGI son buenos y son muy acuciosos, pero son muy gruesos. Y nosotros como investigadores e investigadoras tenemos información de primera mano de las comunidades y de las situaciones sociolingüísticas específicas. Los datos del INEGI no llegan, por ejemplo, al menos los que son públicos, a la granularidad de hablar del número de hablantes, por ejemplo, o tasa de transmisión por localidad o por variante específica. Y esto es algo que los investigadores e investigadoras sí pueden proporcionar. Entonces estamos conformando un Observatorio Nacional de Lenguas en Riesgo que pueda reportar esta información y también la información de acceso a derechos, como por ejemplo si hay o no hay disponible un intérprete en la clínica específica del lugar donde trabajamos o del lugar de donde somos originarios. Si hay o no hay un maestro en la Escuela de Educación Indígena que hable la variante de la lengua y este tipo de cuestiones. Otra actividad específica es la revitalización y el fortalecimiento de la transmisión intergeneracional. Muchísimos de ustedes tienen herramientas, metodologías y propuestas para propiciar el fortalecimiento de la transmisión intergeneracional, nidos de lengua, en fin, otro tipo de planificación de adquisición. Y aquí quisiéramos concentrar este tipo de materiales de información, manuales, iniciativas, etc. Y por último, también tenemos un módulo de formación continua donde los propios investigadores e investigadoras ofrecen sus capacidades a otros investigadores o investigadoras para fortalecer su conocimiento o refrescar sus conocimientos en áreas que a lo mejor ya olvidamos, ¿no? Como por ejemplo los semantistas, pues ya famosamente no recordamos nuestras materias de fonología, pero hay fonólogos que están dispuestos a hacer un curso, digamos, para colegas de actualización en estas cosas y también para formar en lingüística descriptiva básica a hablantes de lenguas indígenas. De hecho, se lanzó ayer, inició el primero de estos cursos que organizó nuestro colega Pedro Cardona en la Universidad Autónoma de Querétaro. Es un curso tanto virtual como presencial y pues en poco tiempo colmó su capacidad. Entonces también de aquí le mandamos un saludo y una felicitación a Pedro Cardona por esta iniciativa. Bien, ¿cómo es la RENI? Lo que hicimos fue el 18 de febrero lanzar un formulario, invitar a todos los investigadores e investigadoras con estas capacidades a sumarse a esta iniciativa y se han registrado desde entonces hasta ahora, hasta el último corte, 1,691 personas.
Esa es más o menos la capacidad que tenemos, y esto ha sido nada más transmitiendo la información así como que de boca en boca. De estos investigadores, algo muy interesante es que de estas 1.691 personas, 895 declaran ser hablantes de lenguas indígenas como lenguas maternas. Y las lenguas que reportan, digamos, tomadas como agrupaciones lingüísticas, reportan 64 de las 68 lenguas como lenguas maternas. Por lo general son personas que están adscritas a universidades, tanto nacionales como estatales. Algunos son de instancias de gobierno, algunas dependencias como el INALI, salud, educación, etcétera. Hay muchos maestros. Muchos de ellos se identifican como su adscripción a alguna comunidad indígena, organizaciones sociales o civiles, y también hay varios colegas de universidades en el exterior. Esa es la digamos, la radiografía nacional de cómo está conformada la RENIL, y como ustedes saben, pues organizar una red de 1.600 personas pues no está tan fácil. Entonces lo que hicimos fue organizarlas en nodos regionales. Estamos en este momento presentándoles a ustedes e invitándolos a participar en dos nodos específicos, que son el nodo noroeste, que es este que le corresponde a Baja California y a otros estados, y el nodo noreste. Ahorita voy a hablar de cada uno. El nodo noroeste comprende los estados de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. Se han registrado hasta la fecha 96 participantes, de los cuales 29 declaran ser hablantes de lenguas indígenas como lenguas maternas. Hay 14 lenguas que declaran como las más habladas. Pertenecen a universidades, instancias de gobierno, como lo dije, comunidades, organizaciones civiles, universidades extranjeras. Hay 2 colegas. Sus datos demográficos más o menos son estos. Esta red es increíblemente paritaria, y les juro que ni siquiera hicimos nada porque no fuera. O sea, siempre en cada uno de los nodos siempre hay como 50 y 50 entre hombres y mujeres. Aquí hay 49 mujeres y 45 hombres. Sus rangos de edad mayoritario está entre los 35 y 44 años, que es el rango de edad de los colegas que aquí me acompañan. Y sus áreas de especialidad mayoritarias son educación intercultural, etnolingüística, lingüística, sintaxis, educación, fonología. Ser hablantes de lenguas indígenas como lenguas maternas. Y también los rangos de edad son muy parecidos, la mayoría está entre los 35 y 44 años, y las lenguas que más se hablan en ese nodo son náhuatl, tenek y xiu. ¿Cómo se organiza esta red? Estos nodos, si ven arriba, estamos organizándola por los componentes, ¿no? Hablamos de que habrá repositorios de investigación, un hub de corpus y desarrollos tecnológicos, el Observatorio Nacional de Lenguas en Riesgo, estrategias de revitalización y fortalecimiento de la transmisión intergeneracional, y un módulo de educación continua. Y lo que estamos haciendo es convocar a los colegas, a los compañeros y compañeras, a que se encarguen de articular los nodos bajo esas temáticas. Entonces, por ejemplo, Rodrigo Romero y Alonso Guerrero coordinan ese componente de los repositorios. Eso no quiere decir que son los encargados de hacer todos los repositorios, aunque sí han hecho muchísimo, pero pues digamos, con ellos hay que comunicarse si ustedes tienen un material de enseñanza que a lo mejor no es conocido, entonces que ellos lo puedan subir a la plataforma. Samuel Herrera, Gerardo Sierra y Yolanda Costa nos están ayudando con el hub de corpus y desarrollos tecnológicos. Ellos mismos no son desarrolladores, Gerardo Sierra sí, no son quienes hacen los desarrollos, sino quienes concentran y coordinan esa información y esas capacidades. Para el Observatorio Nacional de Lenguas en Riesgo está ayudándonos Edna Pascasio, Marcela San Giacomo, Gabriela García Salido y Adalberta Robles. En revitalización y fortalecimiento de la transmisión intergeneracional nos ayudan también los mismos compañeros, y en formación continua Pedro Cardona, Amanda Delgado. En fin, estos son nombres de las personas que se han voluntariamente propuesto, a petición también un poquito de presión, pero pues que están haciendo muy bien un trabajo de coordinación y de recibir información y vincularse con la Secretaría, para que nosotros, a través de la plataforma que diseñamos para
Lo que queremos es hacerlo visible, coordinado y organizado para que sea más efectivo y sobre todo pues que llegue a donde tiene que llegar. Entonces los queremos invitar a participar en esta red. Muchos de ustedes están aquí porque recibieron una invitación precisamente por haberse registrado. Y quienes no, pues les pedimos que nos manden un correo a esa dirección que aparece ahorita en la pantalla y nos expresen su intención de colaborar con nosotros. Voy a presentarles muy rápidamente también cómo está organizada la plataforma, pero para eso me va a ayudar Rodolfo. Esa es la plataforma que creamos en la Secretaría para concentrar toda esta información, para desplegar esta información. Es un sitio en construcción, entonces ténganos tantita paciencia. Lo que les vamos a mostrar es, digamos, una idea de cómo tendría que estar funcionando esta plataforma. Si le podemos bajar un poco más, allí están los componentes de la red como parte del menú. Le bajamos más, ahí está primero la explicación de qué es la RENILI. Siguiente, esa es una foto de nuestra primera reunión allí en la Secretaría de Ciencia el 18 de febrero y esta la vamos a ir actualizando con diferentes reuniones que vamos teniendo. Tuvimos el último nodo, lo instalamos en Oaxaca la semana antepasada y también tuvimos una muy buena convocatoria. Fíjense que lo siguiente es algo que me interesa mucho comunicarles. Queremos conformar un directorio público de las personas que conforman esta red. De manera que si ustedes, por ejemplo, van a empezar una investigación o tienen una propuesta para un nido de ley, un manual o yo qué sé, para el TENEC, por ejemplo, pues que allí en ese directorio puedan buscar TENEC y les aparezca la lista de investigadores e investigadoras que están vinculados con esa lengua porque la estudian, porque la hablan o porque están vinculados con ella. Y les va a decir en qué institución está y les va a dar una dirección de correo mediante la cual se pueden contactar con esa persona. Ese directorio puede ser muy útil. O sea, a mí me habría encantado cuando empecé a trabajar Purépecha tener un directorio que me dijera quiénes son las personas que trabajan Purépecha en este país o incluso fuera del país. Pero necesitamos, por cuestiones legales, una autorización explícita para poder usar sus datos, que serían propiamente su nombre completo y su correo, en ese directorio público. Por eso ese directorio ahorita, pues así como está, no se puede usar, porque nada más van a encontrar Purépecha, pero no van a poder contactar a nadie hasta que no nos den su autorización explícita y firmada con tinta azul las personas que podemos incluir en este directorio público. Entonces esa es otra de las invitaciones que les vamos a hacer. Les vamos a mandar un correo si ustedes están interesados en participar para que nos manden esa forma. Y disculpen la burocracia, pero esto es así, no puede ser de otra manera. Siguiente, ese es el formato de registro, si se quieren registrar. Esto está en la página de la CECITI, entonces cuando entren a la página de la Secretaría o buscan en Google RENILI CECITI y va a llevarlos aquí. Y se pueden registrar, ahí está el formulario, les van a preguntar de dónde son, qué lengua estudian, qué lengua hablan, etc. Siguiente. Estos serían los accesos a los repositorios de investigación y al banco de materiales de enseñanza que están compilando los compañeros. Siguiente. Lo mismo para el Hub de Corpus. Ahorita la iniciativa que tenemos más acabada es la de Mozilla Data Collective, que se ha ofrecido pues a convocar a los participantes de la red para que suban ahí datos. Es una plataforma para la que se necesita un poco de capacitación técnica, pero que tiene muchas ventajas en términos de licencias, porque las personas que suben los materiales eligen la licencia bajo la cual lo quieren compartir. Entonces eso también queremos dejar muy enfáticamente. Nosotros no estamos compartiendo nada que no quieran los propios usuarios compartir, ni tampoco con quien no quieran compartir. Por eso nos gustan ese tipo de iniciativas donde las licencias se pueden escoger, porque justo no queremos propiciar un extractivismo indiscriminado, sino más bien que también haya cierta autonomía y soberanía sobre los datos. Siguiente, el Observatorio Nacional de Lenguas en Riesgo contiene algunas secciones, por ejemplo, diagnósticos de transmisión intergeneracional. Lanzamos una convocatoria el año pasado para ello. Tenemos unos 30 proyectos que están diagnosticando en al menos cada uno de ellos, al menos 40 comunidades, cuál es la situación sociolingüística específica y queremos que ahí presenten sus resultados. Tenemos una parte de ciencia ciudadana donde se pueden hacer reportes pues de situaciones de acceso a derechos en cada una de estas comunidades y también se van a poner, la idea es que este observatorio tenga sesiones periódicas y que se puedan también desplegar las actas de esas sesiones. Este mapa está muy bonito, ahorita no, o sea, nada más está bonito, no es muy usable en este momento, pero si lo ves y si le das zoom, Rudy,
Ustedes pueden, la idea de este mapa es que ustedes puedan hacer zoom en un estado, por ejemplo, y les dé la información, pues la información del INEGI, ¿no? La que se puede tener, pero también que en cada localidad ustedes puedan acceder a la información del observatorio, que le puedan poner así en Ocomicho, Michoacán, y les dé la situación sociolingüística de ahí, tanto números como queremos usar una especie de semáforo, ¿no? La lengua aquí está en alto riesgo o está en bajo riesgo, o hay ciertas buenas prácticas que se pueden también identificar, etcétera. Es decir, que los reportes que tenemos en esa sección de Ciencia Ciudadana puedan estar geolocalizados para que se puedan desplegar en este mapa. Siguiente. Bueno, esta es una otra parte que es la de la revitalización y fortalecimiento de la transmisión intergeneracional. Aquí tenemos varias secciones donde estarían pues materiales para nidos de lengua, experiencias exitosas. A veces cuando hablamos de lenguas en riesgo como que todo es un discurso así de alarmante y se nos olvidan también ciertas buenas prácticas y buenas experiencias que hay en algunas comunidades donde sí están logrando poco a poco revertir el desplazamiento. También nos interesa mucho monitorear la presencia de lenguas indígenas en medios digitales y en comunicaciones públicas. Siguiente. Y aquí en formación continua, no sé si le das clic, podría aparecer el curso de Pedro Cardona, que tendría que estar en capacitación seguramente. Ahí ustedes, la idea es que le piquen y les salga la oferta de los cursos que se están impartiendo, se van a impartir o se han impartido. En este caso les va a mostrar el de la Escuela Mexicana de Lenguas Originarias, que como dije empezó ayer. Y así por el estilo tendrían que aparecer todos los talleres o unos que ustedes quieran ofrecer. Yo quiero dar un taller de documentación y entonces pues nada más nos dicen dónde, cuándo, cómo, y podemos nosotros subir la información que quede accesible a los demás compañeros. Y por último, bueno, no por último, por penúltimo, están las convocatorias y difusión. Aquí pues hay muchas entidades que ofrecen financiamientos, que sacan convocatorias, por ejemplo también para congresos y para otro tipo de eventos académicos y no académicos. Ahí estaría esa información también en medida que nos vayan mandando. Y por último, sí quería mencionarlo, tenemos un componente que también es más o menos nuevo, porque empezamos a pensar ya bien en Oaxaca a propuesta de algunos de los investigadores, que es el de vinculación internacional. Tenemos muchos hablantes de lenguas indígenas también en la diáspora y que además ahorita están enfrentando condiciones pues muy penosas pues socialmente, ¿no? Y tenemos que vincular también a estas comunidades, son parte de todo este ecosistema. Y entonces aquí le encargamos a nuestra colega Gabriela Pérez Báez que se encargara de esa parte de vinculación internacional, y además pues también porque la ciencia no tiene fronteras y están bienvenidos a trabajar en esta red investigadores e investigadoras de cualquier parte del mundo. Eso es lo que les quería presentar de la REMILE y ojalá que se animen a registrarse en ella y a ser parte de ese esfuerzo de colaboración en favor de las lenguas indígenas. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar, Edna va a hacer una intervención. Sí, les queremos compartir de alguna manera cómo hemos venido trabajando desde la Universidad Autónoma de Baja California. Sí habíamos pensado en que eso se pudiera volver una especie de red regional, pero digamos que ha sido algo muy paulatino, y ahorita con la conformación de la red desde la propuesta de CECITI, digamos que se puede como volver a esa idea, ¿no? Pero desde el 2020 implementamos aquí el programa de investigación y estudios aplicados en lenguas indígenas de Baja California. Yo estoy como coordinadora desde la Facultad de Idiomas Mexicali y Carlos Gil está como coordinador desde la Facultad de Idiomas Tijuana. Desde entonces ahora hemos logrado de alguna manera poco a poco trabajar con diferentes instituciones, tanto de aquí de Baja California como de otros estados. Por ejemplo, con el INALI el año pasado firmamos un convenio que nos va a permitir evaluar y acreditar competencias orales de lenguas indígenas,
y con esto vamos a poder apoyar ciertas solicitudes que hacen los hablantes de lenguas indígenas siempre al INALI. El INALI se satura y entonces necesitan otros lugares donde se ofrezca este servicio. Pero además también estamos colaborando con ellos y con la Asociación de Mediadores Interculturales Bilingües del Estado para la formación de intérpretes y traductores. También, casi desde el inicio del programa de investigación y estudios aplicados en lenguas indígenas, empezamos a colaborar con el Centro Cultural Tijuana de diversas maneras, digamos, a veces para eventos, a veces para cursos comunitarios de lengua indígena, a veces para, no sé, diferentes cosas, ¿no? Incluso publicaciones. Con la Secretaría de Cultura de Chihuahua también hemos colaborado, igualmente para eventos y también para proyectos de enseñanza de lenguas y para talleres en comunidades indígenas. De alguna manera estamos empezando o intentando colaborar con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pero ahí ha sido algo más indirecto porque obviamente ellos trabajan directamente con las comunidades, no con nosotros. Hemos buscado lazos con la Universidad Intercultural de Baja California, con quienes varios de los profesores de la UABC nos tienen como en un listado de quienes pueden ser tutores de sus estudiantes. Y también recientemente, por ejemplo, Guillermo Santana nos apoyó para hacer, pues digamos, vinculaciones académicas de presentaciones con los de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y formamos parte de una red de investigadores que surge en Sonora, ¿no? Con la doctora Sarina Estrada. Tenemos la fortuna de estar en facultades de idiomas donde hay dos licenciaturas, que es la de enseñanza de lenguas y la de interpretación. Y entonces en nuestro equipo estamos lingüistas, que pues es el doctor Carlos Gil y yo, pero además de este programa ya conformamos un cuerpo académico que se llama Estudios para el Fortalecimiento Lingüístico, y ahí participan otros compañeros que tienen la formación de enseñanza de lenguas, ya sea de segundas lenguas o de primeras lenguas, y también colaboramos con gente que si bien no forma parte de la planta académica permanente de nuestras unidades, sí son maestros de asignatura o son exalumnos y que tienen formaciones como intérpretes, traductores, que se dedican a los estudios culturales o también a la enseñanza de la lengua y la literatura. Entonces, de alguna manera tenemos la fortuna de tener un equipo con gente que es, o sea, digamos, es un equipo multidisciplinario. Y, digamos, hemos hecho actividades que tienen que ver con difusión sobre las lenguas indígenas y los derechos y también sobre descripciones lingüísticas. Este coloquio es un evento de difusión que surgió por parte del programa y también del cuerpo académico. Hace tiempo hicimos un programa de radio con entrevistas a hablantes de lenguas indígenas, cápsulas que se transmitían en las redes sociales con entrevistas a hablantes de diferentes lenguas. También hay un seminario de investigación y algunos eventos más pequeños, ¿no? Siempre por el Día Internacional de las Lenguas Maternas. Igualmente también hacemos cuestiones de descripción lingüística. Recientemente el doctor Carlos Gil publicó un diccionario de Kumiai que se hizo en colaboración con dos hablantes de Kumiai de San José de la Zorra. Y asimismo presentamos, digamos, ponencias con descripciones de las lenguas humanas o de otras lenguas. En las mismas clases de los posgrados se trata de abordar a las lenguas indígenas, ¿no? Y también en licenciatura. También hay proyectos comunitarios, por ejemplo, en la siguiente presentación me voy a quedar yo aquí porque es una presentación sobre un proyecto comunitario de enseñanza de la lengua Cucapá. Y bueno, pues más o menos esa es la manera en la que hemos venido trabajando, y me parece que a lo largo de los años hemos logrado eso, tener un equipo multidisciplinario, tener gente, lazos con diferentes instituciones de este estado y de otros estados, y también tener la colaboración comunitaria. Y pues esperamos poder seguir trabajando de esa manera con quienes se quieran sumar. Muy bien, muchas gracias. Ya no voy a decir nada porque creo que ya lo explicaste tú y mejor. Entonces creo que podemos dar
la palabra a quienes quieran hacer preguntas o comentarios. Pueden levantar la mano y ya una persona se va a acercar con el micrófono. Junio Chindando, yo quiero agradecer mi trabajo de bande, este trabajo que han realizado. Dangusbi la caca inde, es bonito, y es bonito el pensamiento que trae este proyecto. Dano con un nunca. Gracias por amar a estas niñas. Es cuanto. Gracias, buenas tardes al presidium y que nos acompaña. Hay las universidades interculturales, por ejemplo, en el estado es nuevo, ¿no? En el estado de Baja California es nuevo, y creo que hay una necesidad muy importante de tener estos lazos también con las universidades interculturales, porque tenemos ahorita, creo que en la universidad, 4 carreras o 3 carreras, pero sí hay muchas personas de hablantes de lo indígena que sí quisieran tener una carrera, ¿no? Pero ahí en la propia Universidad Cultural de Baja California no hay una relación, digamos, o al menos no la conozco, no la escuché, que fuera esta facultad de idiomas estuviera ahí, tratando también de potencializar esta universidad. Está muy grande, está muy bonita la infraestructura, y el rector, por supuesto, muy abierto, y la secretaria de la universidad. Entonces, digo, bueno, no sé, es solamente una pregunta, ¿qué tan pudiera incorporarse también las universidades interculturales a este gran proyecto, ¿no?, de recuperación y también que la sociedad, de una manera, esta plataforma pudiera también estar acceso, no sé, en celulares, algo, para que cualquier persona en un clic, y sabemos que en la actualidad son los celulares los que nos llevan muchísimo más información, ¿no?, y tener esta plataforma en la mano. Yo les felicito muchísimo porque creo que una de las instituciones más importantes en México pues son las lenguas, ¿no?, la lengua como tal y su evolución y los cambios que han tenido, ¿no?, y por supuesto la desaparición si no hacemos algo en este momento para transmitir a las nuevas generaciones. Pues muchísimas gracias y felicidades, doctora. Gracias, Ana Claudia. Bueno, gracias por su mensaje. Ana Claudia, las universidades, todas las universidades están invitadas. Les puedo leer una lista de las universidades que en el nodo noroeste, que es este que está aquí, se han registrado: la Escuela de Antropología de Historia del Norte de México, la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón, la Normal Superior de Hermosillo, el Instituto Tecnológico de Chihuahua, el de Sonora, universidades autónomas, la de Baja California, la de Chihuahua, la de Ciudad Juárez, la de Sinaloa, la Autónoma Indígena de México, la Autónoma de Sinaloa, ya lo había dicho, la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, la Universidad del Pueblo Yaqui y la Universidad Vizcaya de las Américas de Chihuahua. Algunas instancias de gobierno, comunidades que se han registrado han sido la Comunidad Indígena de Santa Catarina, Tohono O'odham en México, Huirrárica, Bancos de Califuque en Durango, San Antonio Huitepec, Sachila, Tribu Yaqui de Hermosillo y Comunidad Llorene Mayo y Comunidad de Yumanos de Baja California. La gente pone de dónde está adscrito. Y también varias organizaciones sociales y civiles de universidades extranjeras se han registrado para este nodo: la Universidad de Texas en El Paso y la Universidad de Bloomington, bueno, de Indiana en Bloomington. No hemos tenido a alguien que se haya registrado por parte de la Universidad Intercultural, pero por supuesto que están invitados. Las universidades culturales en otros nodos tienen una presencia muy fuerte. Y sí creemos que, bueno, siempre tratamos de colaborar con ellos. En Michoacán, por ejemplo, la UIM es de suma importancia para ese nodo. Y sobre si vamos a hacerlo amigable no sé si vamos a poder diseñar una app, sería lo ideal, en cuánto tiempo no lo sé, pero sí se puede acceder a esta red también desde el teléfono, y ese sería el chiste para poder también georreferenciar ciertos. Sí, buenas tardes. Yo soy de la Universidad de Sonora, Rebeca Gutiérrez, y
Pues muchas gracias por la información. Yo fui de las personas que no vi la convocatoria y de hecho tengo la encomienda hace 2 años el IDE de Ensenada de la UABC. Se fundó una red que es la Red de Investigación Indígena del Norte de México y acabamos de publicar un número especial y curiosamente la convocatoria se prolongó y no tuvimos muchos esfuerzos. Entonces ellos también me comentaron que ellos no habían visto la convocatoria. Entonces una de las cosas que a mí me preocupa como alguien que trabaja en Unison y en el norte es que a veces muchos de los esfuerzos para el norte, noroeste, noreste son en el centro de México. Entonces precisamente que haya convocatorias y encuentros en el norte para que podamos asistir, porque dentro de la austeridad republicana de nuestras instituciones no siempre recibimos financiamiento para todo. Entonces me felicito que lo hayan hecho aquí y pues los convoco y los exhorto a que lo sigan haciendo en el norte por ser, ¿no? Parte de, y nada más, pues esa preocupación que a veces las redes, hay varias redes y que no hay comunicación, entonces los mismos académicos dentro de nuestras instituciones estamos un poco desarticulados. Yo trabajo desde la lingüística aplicada, tengo 2 tesistas de doctorado que han trabajado con distintas comunidades, así como otros estudiantes de maestría, entonces incluso ellos me interesaría y ellas que se unieran. Muchas gracias. Gracias, Rebeca. Es importante lo que mencionas porque, bueno, como lo decía hace rato y platicábamos con Carlos y Edwin, la gente ya trabaja en red. O sea, la RENILI no es más que el invento del agua tibia. O sea, la gente ya trabaja en red. Lo que queremos es que ese trabajo sea visible y, digamos, conectar unas redes con otras. En ese sentido, también nosotros queremos propiciar, no queremos, lo que menos querría que sucediera sería que la Secretaría centralice todas estas actividades. O sea, ese no es el propósito. El propósito es justamente que en cada uno de estos nodos pues se generen estas acciones que ya de por sí se hacen y que se vayan haciendo de alguna manera como autogestiva, pero siempre vinculados con la Secretaría de manera que nosotros podamos darle visibilidad, ya sea a través de la plataforma, pero también nosotros tenemos la facultad y la atribución de conectar con los tomadores de decisiones. Entonces, creo que ese es el gran impulso que le podemos dar desde el Gobierno de México, que no se quede nada más en una cuestión pues, territorial colaborativa, sino que se puedan subir esta información hacia quienes tienen que de pronto solucionar algunos problemas. Queremos invitar a la gente a que conforme estos nodos y que siga haciendo sus actividades y proponga otras, que se vincule con 2, digamos, puntos focales que tengo aquí a mi derecha y a mi izquierda y que los voy a proponer para que sean con quienes podamos nosotros enlazarnos para obtener este tipo de información. Hay muchas acciones que se están tomando, por ejemplo, una que no dijo ahorita Edna, pero que me comunicaron allá en la rectoría. Este tipo de acciones institucionales, por ejemplo, para que las lenguas indígenas se reconozcan curricularmente como requisitos de titulación. Están excluidas de muchas instituciones. Hay muchas que ya han avanzado en ese sentido y que ya reconocen cuando te piden una segunda lengua para titularte, pues reconocen que cualquier lengua indígena puede ser esa segunda lengua o el español puede ser esa segunda lengua si la lengua indígena es tu primera lengua. Entonces aquí Edna ha estado impulsando esa iniciativa y parece que ya se va a discutir en el Consejo Universitario de la UABC. Me parece una medida más que bienvenida que debería replicarse por todo el país. Ese tipo de acciones también hay que visibilizarlas y son cosas que la gente hace en sus instituciones sin que el gobierno se lo pida, ¿no? Pero que sí hace falta hacerlo visible para que otras instituciones vean que se puede y que si no lo hacen se están quedando atrás. Entonces, bueno, en suma, mi invitación, Rebeca, es a que, bueno, otra cosa que no dije es que también se pueden registrar en la red, se registran como individuos, pero también se pueden registrar como asociaciones, agrupaciones, redes, con un enlace específico para que tengamos con quién comunicarnos, pero también los grupos organizados pueden ser parte de la red. Entonces es una red de redes.
y todos esos trabajos son bienvenidos, y lo que queremos es que también pues sean autogestivos y se sigan desarrollando en sus propios territorios. Gracias. Doctora Violeta, gracias por la presentación. Soy Paulina Jesús Reyes, estoy en la Facultad de Idiomas, soy alumna de la especialidad de traducción e interpretación. Y me pregunto lo siguiente, ¿está contemplado dar algún tipo de apoyo a asociaciones civiles que estén buscando realizar investigación? Digo, porque se da el apoyo hacia las instituciones educativas y eso me parece muy bien. Sin embargo, también cuando hablamos de la cuestión de entrar a campo, caminar sobre, pues ahora sí que las comunidades, adentrarse en la sierra, todo eso conlleva ciertas cosas que se requieren, así como por ejemplo transporte, ciertas cosas que requieren un tipo de inversión, ¿no? Que tanto en el sector privado se pueda realizar y no buscando precisamente obtener a cambio algo económico, sino por el hecho de que la viabilidad real requiere una inversión económica. Entonces, creo que no sé si esté contemplado. Y por otro lado, ahorita antes de que ustedes subieran aquí, está el Presidium, en la Universidad de Arizona acaban de presentar una aplicación precisamente que está dirigida hacia estas lenguas indígenas. Yo creo que por medio digo, tenemos toda la ciencia y tecnología de todo el país. Yo creo que de distintas instituciones tecnológicas podrían desarrollar una aplicación que ya ahorita con inteligencia artificial se puede realizar en 2 meses, por así diciéndolo, en un corto tiempo. Entonces, ¿qué están observando al respecto y qué propuestas se están manejando o si ya se están manejando para tanto la cuestión de la aplicación, que yo creo que pues eso podría ser algo excepcional para que todas las lenguas indígenas se puedan mantener, y en el país personas, por ejemplo, como yo, que estamos estudiando traducción e interpretación, podamos tener un acceso, ¿verdad?, gratuito o por medio de alguna plataforma al conocimiento. Entonces, no sé si ya lo han contemplado. Muchas gracias. Gracias. Lo primero, nosotros damos apoyo a asociaciones civiles, a instituciones de educación superior, incluso hay convocatorias que pueden apoyar personas físicas. Entonces, lo que sí es que lo damos mediante convocatoria. Y cada año abrimos una convocatoria de investigación donde hay un capítulo de humanidades, y que les invito a que el año que viene, porque ese ya cerró, pero que ahí puedes meter un proyecto y ahí es donde pues, se pueden poner las partidas de viáticos, de trabajo de campo, etcétera. Esa es nuestra herramienta para financiar. Entonces, como Secretaría tenemos 2 funciones: dispersar recursos de manera estratégica, obviamente, y organizada, pero también coordinar capacidades. Entonces, no siempre las iniciativas de la Secretaría vienen aunadas a un presupuesto de dispersión, sino que también, pues, lo que todas las instituciones ya ponen, las capacidades que todos los investigadores ya tienen, también la Secretaría tiene la atribución de coordinarlos y visibilizarlos. Las redes son más bien una herramienta del segundo tipo, pero para la dispersión de recursos o para la asignación de recursos o financiamiento de proyectos tenemos la herramienta de las convocatorias. Que de hecho el año pasado tuvimos una especial para diagnósticos sociolingüísticos, que era la que mencionaba hace rato. Sobre desarrollo, una de las cosas, a ver, aquí ya lo que voy a decir, a lo mejor no debería decirlo tan fuerte, pero yo una de las cosas que he visto es que, o sea, ¿por qué entras a Facebook y alguien escribe en árabe y yo lo puedo leer en español? O sea, ahí está, ¿no? Ya ni siquiera me preguntan si quieren que lo traduzca, o sea, ya te lo ponen traducido. Pero no pasa cuando el odio escribe mixteco, o sea, no entiendo qué me está poniendo, no, porque no existe la opción de que te lo traduzca. ¿Por qué sucede eso? ¿No? Yo creo que todos nos lo hemos preguntado. También veo que hay muchas iniciativas, bueno, obviamente de desarrollos tecnológicos que sí intentan hacer traductores automáticos, etcétera, pero ¿por qué todavía no están disponibles así tan masivamente como los traductores de árabe o chino? Yo creo que en México en gran medida hay una desconexión entre los 2 tipos de capacidades. Y conozco muchas personas que afirman que ya tienen un traductor automático del chatino, pero
la verdad es que o no funciona todavía bien o todavía no tiene, digamos, como suficientes pruebas de usuarios. O sea, creo que todavía falta capacidad. No se van a desarrollar esas herramientas solas. Se van a desarrollar solo en la medida en que quienes saben desarrollarlas, en quienes pueden programar y quienes pueden hacer ese tipo de inventos, se puedan comunicar con los hablantes y con los lingüistas y con quienes tienen también el otro tipo de capacidad. En otras palabras, no lo va a hacer un ingeniero solo o sola. Necesitamos interdisciplina en eso. Y también ese es uno de los propósitos de la red. Una vez, también estas cosas surgieron porque una vez alguien fue a presentarle a la presidenta una propuesta de que le podían traducir la mañanera automáticamente a cualquier lengua indígena. Obviamente eso no era cierto, o sea, y entonces nos dijeron, ustedes pueden mandar a un especialista que vea esa propuesta para ver, sí, claro, entonces pues nos ayudó el equipo de Gerardo Sierra y dijo, eso es imposible, o sea, no estamos en el momento en el que eso se pueda hacer, pero sí deberíamos estarlo, deberíamos tratarnos de acercar a ello. Entonces, creo que esta es lo que nos motiva también a esta red es un sentido de realidad. O sea, esos desarrollos ni se van a hacer solos ni se van a hacer como por arte de magia. Se tienen que hacer con base en la conexión de capacidades entre lingüistas, hablantes, desarrolladores tecnológicos, programadores, etc. Bueno, voy a hacer una pequeña intervención, luego voy a dar la palabra a otra persona del público, porque me parece importante mencionar algo, ¿no? Que de alguna forma las personas que conozco y con las que hemos estado comunicándonos, personas con las que pues trabajamos desde hace tiempo, no sé, platicaba con Sarina Estrada, ¿no? De la Universidad de Sonora, acerca de las distintas condiciones y ahora que mencionabas la cuestión de la realidad y las realidades como son muy diferentes en las distintas regiones de México, ¿no? Y como pues los que trabajamos con comunidades en el norte, en el noroeste, ¿no? Tenemos esa percepción, ¿no? Como un poco de que, bueno, pues las condiciones materiales, las condiciones en las que, por ejemplo, incluso se conforma eh, una comunidad nativa es diferente, hay problemáticas también específicas, ¿no? Por la historia, por muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿en qué medida, mi pregunta sería, ¿en qué medida esas condiciones especiales y condiciones distintas en las distintas comunidades? Porque, por ejemplo, bueno, seguramente, no sé, a lo mejor cuando fue la reunión en Oaxaca, pues, no sé, había muchas personas de distintas comunidades, ¿no? Incluso el hecho de que el norte es mucho más grande y todo queda más lejos, ¿no? O sea, llegar de aquí a Sonora ya son 12 horas, etcétera. ¿En qué medida eso han considerado que pueda adaptar, ¿no? Las expectativas, el funcionamiento de la red? No sé qué han pensado al respecto de eso. creo que hay, en efecto, pues hay realidades muy distintas y de ninguna manera vamos a intentar siquiera homogeneizarlas, ¿no? O sea, más bien hay que reconocer sus diferencias. Por ejemplo, hablando del banco de materiales de enseñanza que está compilando Alonso, hay lenguas para las que hay muchísimos materiales de enseñanza. Y hay lenguas, me decía Edna, para las que no hay nada, absolutamente nada. Entonces, donde en unas lenguas lo que hay que hacer es ubicar esos materiales, concentrarlos, digitalizarlos y ponerlos a disposición de otras personas. En otras lo que hay que hacer es desde cero empezarlos a diseñar con las comunidades, que es parte del proyecto que lleva Edna. Que la gente decida qué materiales quiere usar, qué tipo de estrategias didácticas, etc.
Entonces, las realidades en México son muy dispares, no solamente en lenguas indígenas, sino en general en la vida, pero en lenguas indígenas pues es peculiar, ¿no? Digamos, los disímiles que son las diferentes circunstancias. Pero la red está hecha para eso, o sea, porque finalmente, justamente quienes conocen esas realidades y quienes conocen qué tan disímiles son y qué tan distinto es aquí que en Oaxaca, o sea, por ejemplo, en Oaxaca cuando estuvimos el 24 de abril, tenemos un auditorio de la UNAM también lleno y una fila de gente formada para hablar. Ni siquiera pudimos tomar preguntas de Zoom porque había muchísima gente ahí. Y absolutamente todos, excepto quizá uno o dos, todos hablaban alguna lengua, ¿no? Todos eran hablantes y todos eran, saludaron ahí montones de idiomas. Así es Oaxaca, pues, así, esa es la realidad de allá. Y venían algunos también de bien lejos, algunos también se aventaban viajes que a pesar de que son distancias cortas, son viajes largos, ¿no? En fin, creo que quienes conocen esa realidad, pues precisamente esas personas que ahí están, que allí viven y de ahí vienen, y que son quienes pueden alimentar esta gran, digamos, esta plataforma de información, que al final lo que queremos es conectar información que esté a la disposición de los demás. ¿Por qué? Porque a veces cuando, como decía Rebeca, cuando se centralizan las decisiones, y vamos a suponer, no es el caso, vamos a suponer que la SEP en algún momento decide que va a una nueva política de educación y la dicta desde el centro urbano, no va a tener esa información que le permita conocer, pues en diferentes lugares va a tener que aplicar diferentes estrategias. Entonces, ese es el propósito pues de la red, reconocer esas diferencias y en esa medida compartir la información. Tengo una pregunta por acá. Yo tenía el micrófono desde hace rato. Tengo dos preguntas. Una es en términos éticos, que ya se resolvió casi al 99%, pero me falta un 1%. La pregunta es, ¿qué se está haciendo o qué se va a hacer en términos éticos si alguien, un desarrollador de software de una aplicación, toma esos datos o toma datos sin conocer la lengua y sin ubicar a los hablantes, metiendo, por ejemplo, inteligencia artificial sin, digamos, a lo bruto, ¿no? O sea, a lo bruto pienso como un montón de léxico sin revisión y la inteligencia artificial aprendiendo cosas que a lo mejor son agramaticales o están descontextualizadas. La segunda pregunta va más o menos en esos términos, porque creo que la lengua de señas no está en condiciones, el SM, de meter datos a la inteligencia artificial, o por lo menos ahorita, porque no tenemos la tecnología, cámaras 3D que reconozcan configuraciones manuales y también rasgos no manuales para diseñar y reconocer contenido lingüístico. Y en ese sentido, entonces, ¿la red también considera lenguas de señas aunque no sean consideradas indígenas? Mira, la red no tendría por qué estar cerrada a incluir lenguas de señas o lenguas de migración, como les llaman. Eso no tendría que ser un impedimento. Lo que sí es que ahorita estamos enfatizando en lenguas indígenas, o sea, por el carácter que tienen. Pero bien que se podría crear una subred, digamos, de lengua de señas mexicana y tratar de replicar estos esfuerzos también para otras lenguas, no solamente las lenguas indígenas, sino otras lenguas también minorizadas y desplazadas. Finalmente de eso se trata, de un acto de justicia lingüística. En términos éticos estás tocando un tema que nos interesa muchísimo, y es que, olvidé decirlo, quizá a propósito lo olvidé porque sí es un tema que hay que enfrentar, aunque es difícil empezar estas pláticas. Necesitamos hacer unos lineamientos de la red y en general acordar unos ciertos principios éticos. Nosotros hace unos meses, lanzamos en el Museo de Antropología los principios éticos del uso y desarrollo de la inteligencia artificial.
Son los primeros lineamientos que se lanzan en México, porque ya había 80 iniciativas en el Senado y otras tantas en diputados, y no había una sola lista de lineamientos de qué es lo que éticamente esperamos de ese tipo de desarrollo, a qué nos queremos comprometer cuando hablamos de inteligencia artificial. Y claro, son principios muy generales. Yo creo que en el ámbito de lenguas indígenas también tendríamos que acordar y quizás usar esta red justamente para eso. A lo mejor podemos hacer una gran convención, un gran encuentro para hacer un acuerdo, digamos, sobre qué es lo ético. Y especialmente en un momento en el que además estamos incentivando compartir información. Una cosa para la que creo que podría servir la red es justamente para detectar, no solamente para normar, ¿no? Bueno, aparte nosotros no somos ningún órgano judicial ni nada de eso. Son principios éticos, como bien lo dijiste. Pero quizás también podría servir la red justamente para identificar ese tipo de desarrollos que están hechos sin consentimiento, ¿no? Y por otro lado, también visibilizar y difundir los desarrollos que estén hechos con base en el consentimiento informado, con acuerdo de las comunidades, en fin. Nos va a tomar también discusiones sobre pues, qué es la soberanía de datos, de quién son los datos que se comparten, etcétera. Pero creo que justamente la red es un buen espacio para esos dos. Bueno, muchas gracias. Le pedimos un aplauso para la doctora Violeta. Les agradecemos mucho su interés y el nivel de participación. Sé que hay otras preguntas que se quedaron ahí y pues la invitación es que se contacten con con la red o con nosotros para poder, no sé, recabar estas inquietudes y bueno, seguir trabajando en esta iniciativa. Agradecemos mucho, Violeta, la invitación y pues quedamos al pendiente del trabajo. Muchas gracias.